Vamos a discutir en esta ocasión las dos especies patógenas del género Mycobacterium. Si se fijan en el esquema de bacterias de importancia médica, estas están colocadas bajo el renglón de bacterias filamentosas. Se consideran filamentosas porque en algunas ocasiones estos bacilos forman filamentos ramificados. El género Mycobacterium consiste de bacilos que son aeróbicos, no mótiles y no formadores de espora. Existen más de 150 especies dentro de este género, diferentes a Mycobacterium tuberculosis y a Mycobacterium leprae, que son las especies patógenas que vamos a estar discutiendo aquí. Estas otras se conocen como micobacterias atípicas. Estas micobacterias atípicas pueden estar algunas asociadas a enfermedades de humanos, otras pueden ser totalmente inofensivas a los humanos y hay incluso algunas de ellas que pueden formar parte de la microbiota sin causar enfermedad. Las bacterias del género Mycobacterium poseen una pared celular compleja, rica en lípidos, que la hacen hidrofóbica y resistente a a los desinfectantes y a las tinciones. Ya sabemos que no tiñen bien con tinción Gram y para ella se utiliza otra tinción diferencial conocida como la tinción ácido resistente. Las características de crecimiento y la morfología de la colonia se utilizan para hacer una clasificación preliminar de las especies dentro de este género. Ya conocíamos que Mycobacterium tuberculosis y otras especies de micobacterias se cultivan en un medio conocido como Lowenstein-Jensen. En este medio, Mycobacterium tuberculosis produce unas colonias elevadas, rugosas de color crema. Ya habíamos mencionado también que este medio tiene que ser este cultivo protegido de la luz, que se debe incubar al menos una semana y luego de esa semana de haber crecimiento se va a estar observando por 8 semanas consecutivas. La pared celular de las micobacterias es una compleja. Tienen una estructura básica de pared celular de gram positiva. Esto es una capa relativamente gruesa de peptidoglucano. Esto a pesar de que ellas no reaccionan a la tinción gram. Si nos fijamos en el dibujo y nos ubicamos justo en la membrana plasmática, vamos a ver que rodeando esa membrana plasmática hay una capa de peptidoglucano. Alrededor o pegado, unida covalentemente a esa capa de peptidoglucano, vamos a ver también una capa formada por ácido micólico y arabinogalactán. Esta capa de ácido micólico y arabinogalactán es lo que hace precisamente la superficie de esta bacteria altamente resistente a la desecación y le da ese aspecto hidrofóbico. Fíjense que adicional a esa capa de ácido micólico y arabinogalactán también va a tener en esa superficie polipéptidos y lípidos que están libres. La tuberculosis es una enfermedad que se puede comportar de forma aguda, esto es que la persona puede desarrollarla inmediatamente que se infecte o puede comportarse de forma crónica, en donde la enfermedad se desarrolla al pasar muchas veces años después de la infección original. Puede estar causada por Mycobacterium tuberculosis en la mayoría de los casos y raramente por Mycobacterium bovis. Y puede involucrar cualquier órgano, aunque principalmente está restringida a los pulmones. La patología depende de la respuesta inmunológica del huésped ante la infección, más allá de esa patología ser el resultado de enzimas o toxinas que son producidas por la bacteria, como en otras infecciones que hemos discutido. El daño a tejido es ocasionada por la misma respuesta inmunológica que el cuerpo monta
con el objetivo de destruir precisamente estos bacilos de la tuberculosis. La virulencia de Mycobacterium tuberculosis recae en su habilidad de sobrevivir y multiplicarse dentro de las células huéspedes, especialmente los fagocitos. Se considera un parásito intracelular facultativo. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues los componentes lipídicos de la bacteria inhiben la formación del fagolisosoma, que ya ustedes saben que es la fusión del fagosoma, que es la vacuola que lo contiene, con las enzimas hidrolíticas de un lisosoma. Por lo tanto, al inhibirse la formación del fagolisosoma, pues no se destruye el bacilo, sino que este dentro de ese fagosoma podría multiplicarse. La vía más común de contagio es a través de la inhalación de micobacterias que están contenidas dentro de las gotitas que expulsa una persona con tuberculosis activa, ya sea al hablar, toser o estornudar. La tuberculosis tiene mayor probabilidad de afectar a individuos que están inmunocomprometidos. Sin embargo, no se considera una infección oportunista porque puede afectar a los inmunodeprimidos y a los que están sanos. Para desarrollar una tuberculosis activa, conocida por sus siglas como TBA, no sirve una simple infección. Se requiere un proceso de infección continuo y exposición prolongada y múltiples inóculos en aerosol. Esto porque nosotros poseemos en nuestro tracto respiratorio una capa mucociliar que se encarga de atrapar y eliminar las gotitas de moco y saliva. Así que, pues básicamente con una sola exposición, pues no se lograría, ¿verdad?, que este microorganismo logre llegar hasta los alveolos. La respuesta inmune humoral, entiéndase la que está montada por anticuerpos en contra de los patógenos, en este caso no es eficaz. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Mycobacterium tuberculosis se multiplica principalmente dentro de un fagosoma del macrófago. Por lo tanto, se está comportando como un patógeno intracelular. Y ante patógenos intracelulares, los mecanismos más importantes son los mecanismos que nos provee la inmunidad celular. Fíjense en el dibujo que muestra un alveolo y en ese alveolo vemos los bacilos de la tuberculosis que han llegado hasta él y cómo células inmunológicas, ciertos fagocitos, como es el caso de los macrófagos, monocitos y células dendríticas, poseen dentro de un fagosoma el bacilo en su citoplasma. Vamos a describir la patogénesis de la tuberculosis. 90-95% de las personas que se infectan logran destruir los bacilos en sus pulmones. En estas personas no se desarrolla la enfermedad. En un 5 a 10% de los infectados, sus macrófagos alveolares son incapaces de destruir el bacilo. Esto por no estar activados, ¿verdad? Como es la primera vez en que ocurre esta infección, no hay otras células inmunes que estén activadas con este bacilo y por tanto se hayan producido citoquinas que favorecen esta activación. Y además hay que recordar que este bacilo tiene la capacidad de inhibir la formación de fagolisosoma en el macrófago. Por lo tanto, si sumamos estas dos cosas, pues hay bacilos que logran multiplicarse dentro de estos macrófagos e incluso destruir a ese fagocito y repetir nuevamente el ciclo. Se liberan, infectan otros macrófagos y continúan multiplicándose. A pesar de que estos macrófagos alveolares no fueron efectivos destruyendo a los bacilos, como resultado de ese proceso de fagocitosis, ellos liberaron unas citocinas que van a iniciar una respuesta inflamatoria. Con esa respuesta inflamatoria, pues se permite la entrada de otras células inmunes.
En este caso, los linfocitos TCD4, que sabemos que son los linfocitos ayudantes. El procesamiento y la presentación antigénica a esos linfocitos hace que estos liberen interferón gamma, que permite la activación de los macrófagos infectados y también un aumento en sus mecanismos de matanza intracelular. Si pensamos en lo que está ocurriendo hasta el momento, pues fíjense que debemos visualizar unos macrófagos que están infectados, que están intentando destruir el bacilo que han fagocitado. Muchos de ellos no logran destruirlo, así que los que no logran destruirlo, los bacilos van a utilizar esta célula para poder reproducirse dentro de ella. Y adicional a esa masa de macrófagos en el intento de destruir el bacilo, vamos a tener otras células que están rodeando esa masa de células inicial, esas otras células que llegaron cuando se inició la respuesta inflamatoria. Dentro de esas otras células hay un rol bien importante para los linfocitos, pero hasta ahí han llegado también otros tipos de fagocitos. Esa masa celular se conoce entonces con el nombre de granuloma o tubérculo. En ese tubérculo ocurre la multiplicación del bacilo en algunas células y la matanza del bacilo por parte de otras células. Por eso es que se puede observar muchas veces en el interior de ese granuloma o de ese tubérculo un espacio, ¿verdad? Como licuado donde ha ocurrido necrosis celular, y ese tipo de necrosis que ocurre precisamente por liberación de muchas enzimas hidrolíticas, y que ha ocurrido no solamente la destrucción del bacilo, sino de fagocitos y de células de tejido, se le da el nombre de necrosis por licuefacción o necrosis caseosa. En esas condiciones que tenemos ahora en ese interior de ese tubérculo, no son las condiciones ideales para que los bacilos puedan vivir bien. Son condiciones hostiles, son condiciones anóxicas, así que muchos mueren. Si la mayoría o la totalidad muere, en este punto se ha erradicado la enfermedad, pero hay otros que entran en un estado de latencia. El balance entre la multiplicación de la bacteria y de la matanza de la bacteria que ocurre en ese granuloma o tubérculo va a determinar si la infección se erradicó, si la infección se convierte en una infección latente o si la infección progresa a una infección activa. Según explicamos, en el interior de este tubérculo podría ocurrir la destrucción total de los bacilos de la tuberculosis. En este caso, ese sujeto habría erradicado su infección y por lo tanto no desarrollaría la enfermedad. Sin embargo, si en el interior de ese tubérculo permanecen bacilos en estado de latencia, podrían eventualmente, bajo una situación donde disminuyan la condición inmunológica de esa persona, reactivarse y dar lugar entonces a una infección activa. La infección activa podría ocurrir por reactivación de la latente, como ya hemos explicado, o podría continuar de forma progresiva inmediatamente después que se han desarrollado los primeros tubérculos con la infección inicial. Si ese tubérculo no logró contener o detener la multiplicación de los bacilos, pues en ese interior va a continuar multiplicándose el bacilo, van a seguir los fagocitos intentando destruirlos, va a continuar la destrucción de células y de tejido, no solamente de los bacilos, y esto va a provocar que ese tubérculo reviente o se rompa
y esos bacilos entonces puedan iniciar otros focos de infección en otros sitios del cuerpo. Recordemos que esta enfermedad no está limitada a los pulmones, ya que como ese bacilo puede crecer en las células fagocíticas, puede ser llevado por los fagocitos y el sistema linfático a otros lugares del cuerpo. Esta figura muestra el espectro de infección provocado por Mycobacterium tuberculosis. Fíjense que cada individuo está identificado con número de sujeto y usted puede relacionarlo con la explicación de la patogénesis en el slide anterior. Si miramos los primeros dos sujetos, en ambos la infección fue eliminada. En el primero dice que con la respuesta inmune innata. Esto lo que significa es que los bacilos que entraron en esa infección inicial fueron destruidos por los macrófagos alveolares. En el sujeto 2, fíjense que la infección fue eliminada con respuesta inmune adquirida. ¿Qué significa esto? Que los macrófagos activaron un proceso inflamatorio, reclutaron células del sistema inmune, entre ellas linfocitos T ayudantes. Los linfocitos T ayudantes reconocen antígenos en la superficie de las células presentadoras de antígeno, liberan citoquinas, activan los macrófagos para que estos sean más efectivos en su sistema de matanza y ahora los macrófagos los pueden destruir. En el sujeto 3, fíjense que hay un granuloma o un tubérculo en los pulmones, pero nos indica, está identificado como que tiene una infección de tuberculosis latente. ¿Qué significa eso? Que el granuloma pudo detener la multiplicación de las bacterias y el ciclo de multiplicación y necrosis. Sin embargo, quedaron atrapados en el interior de ese tubérculo bacilos en estado latente. Y en el último sujeto, que está identificado como enfermedad de tuberculosis activa, pues fíjense en el dibujo de los pulmones que tiene varios granulomas y bacilos en diferentes focos. Esto lo que significa es que el granuloma no pudo detener este proceso de multiplicación matanza. Eventualmente la necrosis por licuefacción destruye o rompe ese granuloma, se riegan estos bacilos e inician otros focos de infección a través de los pulmones. Aquí una vez más lo que ya hemos explicado. En la primera figura superior izquierda tenemos un pulmón con un granuloma. En el dibujo del centro tenemos una ampliación de ese granuloma. Fíjense que en el interior pues hay fagocitos, entre ellos macrófagos, células dendríticas y neutrófilos con bacilos en su interior, indicativo de que están llevando a cabo el proceso de fagocitosis o que no han podido lograr destruirlos, así que eventualmente el bacilo lo que va a hacer es multiplicarse en el interior del fagosoma y alrededor de ese grupo de fagocitos pues tenemos otras células del sistema inmunológico como es el caso de los linfocitos. Eh, Como es un dibujo que me está mostrando la enfermedad activa, pues fíjese que ese granuloma rompió, ¿verdad? Ya sabemos que rompe porque ha sido incapaz de detener la multiplicación y ha continuado la multiplicación y los eventos de matanza celular. Todo esto lo podemos entonces ver en el macro de los pulmones. Fíjense en la foto inferior izquierda, donde nos muestran un pulmón con un tubérculo, una lesión granulomatosa inicial. El pulmón del medio muestra una cavidad indicativo de que en esa lesión ha ocurrido necrosis.
Y en el tercer pulmón de ese dibujo vemos varias cavidades, indicativo de que esa lesión inicial rompió y se crearon otros focos de infección. En la foto a la derecha inferior, pues vemos un tejido, ¿verdad? Un pedazo de pulmón con lesiones reales. Y fíjense que esas lesiones, ¿verdad? En el interior que se ve que hay una cavidad, pero también se ve un material como viscoso, como amarillento, indicativo de que ahí hay muchos leucocitos muertos. En tuberculosis latente, el bacilo está vivo pero no crece en el cuerpo porque está en estado latente o dormant. No causa síntomas a la persona ni la persona se siente enferma. El bacilo no se puede propagar de una persona a otra porque está contenido dentro de ese granuloma y se puede convertir en una enfermedad tuberculosa muchas veces cuando el sistema inmunológico baja, se deprime y entonces se vuelven los eventos en el interior del granuloma donde ocurre multiplicación del bacilo y matanza, lo que conlleva a necrosis celular. En la enfermedad tuberculosa, el bacilo de la tuberculosis está activo, está multiplicándose en el cuerpo, está provocando que los granulomas revienten y se creen otros focos en diferentes partes del pulmón o del cuerpo. Hace que la persona tenga síntomas y se sienta enferma porque obviamente está habiendo daño a tejido funcional en el cuerpo de esa persona. Se puede propagar de una persona a otra porque cuando la persona expectora, tose, estornuda, habla y salen gotitas, en esas gotitas que contienen mucosidad pueden ir bacilos de tuberculosis y puede causar la muerte si no se trata, porque obviamente si sigue dañándose el pulmón u otro órgano importante de la manera que acabamos de ver con esas cavidades necróticas, pues obviamente ese órgano no va a estar funcional. Entre los síntomas de la tuberculosis está la tos con flema por más de 15 días. La persona experimenta mucho cansancio, fiebre, sudores nocturnos, hay pérdida de peso y falta de apetito. Una de las pruebas más comunes para el diagnóstico de la tuberculosis es la prueba de tuberculina. En esta se le inocula a la persona intradérmicamente, generalmente en el antebrazo, un derivado de proteínas puras de Mycobacterium tuberculosis. Y 72 horas más adelante se mide o se observa si ha ocurrido en el área de la inyección una zona de induración. En el caso de que esta zona de induración se produzca, esto es indicativo de que ese individuo en el pasado ha estado infectado con el bacilo de la tuberculosis y que desarrolló inmunidad celular frente a ese bacilo. No necesariamente indica que la persona tenga una infección de tuberculosis latente o una infección de tuberculosis activa. Incluso personas que han erradicado el bacilo de su cuerpo también van a presentar un resultado positivo, porque lo único que esta prueba está midiendo es que el cuerpo sensitizó unos clones de linfocitos T ayudante que reconocen este bacilo de la tuberculosis. Así que si nosotros miramos la gráfica que ya discutimos sobre los diferentes espectros de infección de la tuberculosis, vamos a notar que para cada uno de los sujetos se coloca el resultado de la prueba de tuberculina.
En el caso del sujeto número 1, que es el que había erradicado los bacilos, pero solamente con la actividad de los macrófagos, entiéndase con su inmunidad innata, la prueba va a dar negativa. ¿Por qué? Porque lo que está midiendo la prueba es que se sensitizaron o sensibilizaron linfocitos T ayudante que reconocen el bacilo de la tuberculosis. Por eso es que el sujeto 2, el 3 y el 4 dan un resultado positivo a esta prueba. Si la persona da positivo a la prueba de tuberculosis, es probable que el médico envíe a realizar otras pruebas para determinar si tiene una enfermedad de tuberculosis activa. Entre estas puede estar una placa de pecho para de alguna manera verificar si hay formación de tubérculos, un análisis de esputo donde esa muestra se inocula en medios específicos como el de Lowenstein-Jensen, y como la tuberculosis podría afectar otros órganos más allá de los pulmones, dependiendo de la sintomatología, el médico puede pedir análisis de sangre, de orina o de otras muestras. Para el tratamiento de la tuberculosis se utilizan dos fármacos principalmente, isoniazida y rifampicina. Mínimo para el tratamiento 8 meses, pero este tratamiento podría extenderse hasta 12 meses. Fíjense que para los primeros 2 meses se utilizan unas dosis y luego las dosis cambian los siguientes 6 meses. Es bien importante que la persona complete el tratamiento. La otra especie patógena del género Mycobacterium es Mycobacterium leprae, conocida también como el bacilo de Hansen, en honor al médico noruego que la descubrió en 1874. Por ser una micobacteria, posee una pared celular compleja, rica en lípidos, muy parecida a la estructura que ya discutimos para Mycobacterium tuberculosis. Esto la hace un bacilo ácido resistente. Se sabe que al menos ha afectado la humanidad por aproximadamente mínimo 4.000 años y es un patógeno intracelular obligado de humanos con distribución mundial. Por ser un patógeno intracelular, pues no va a crecer en medios artificiales de laboratorio a menos que no sean cultivos de células. Esta bacteria causa una enfermedad conocida con el nombre de lepra. Esta enfermedad es una infección crónica que afecta la piel, las membranas mucosas y los nervios periféricos. Los nervios periféricos se refiere a todos los nervios que no son encéfalo y médula espinal. La patología depende de la respuesta del huésped a la infección, más que de toxinas o enzimas que produzca la bacteria, algo parecido a lo que discutíamos y observábamos en Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, dependiendo de la inmunidad de la persona, pues el individuo puede desarrollar una enfermedad de manera progresiva, puede limitar el desarrollo de esa enfermedad o puede incluso resolverla espontáneamente sin necesidad de tratamiento. No se conocen con exactitud los fenómenos que se producen tras la entrada de esta bacteria al organismo. Presenta la lepra dos formas, lo que conocemos como la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa, aunque también existen otros estados intermedios. El periodo de incubación es muy largo, en promedio de 3 a 5 años, pero puede incluso pasar hasta 20 años desde que se infecta el individuo hasta que desarrolla las manifestaciones clínicas. El diagnóstico temprano es bien importante porque tan pronto se diagnostica se puede dar un tratamiento que limite el daño y que evite que esa enfermedad se pueda propagar a otros individuos.
Contrario a lo que podríamos quizás pensar de que la lepra está quizás erradicada del planeta Tierra, la lepra es bastante común en varios países del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, se diagnostican 100 casos aproximadamente cada año. Entre los lugares de Estados Unidos donde más casos se observan es en California, en Hawái, en islas de Hawái y en Guam. Otros países del mundo como Brasil, India e Indonesia presentan el mayor número de casos. La lepra es una enfermedad de baja contagiosidad que se transmite principalmente por gotitas de saliva o nasales que son diseminadas en el aire y que llegan hasta otra persona que está cercana. No se contagia por contacto ocasional, como darse las manos o estar en la misma oficina. Tiene que haber un contacto estrecho y prolongado. En este slide se describen las dos manifestaciones clínicas de la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. En el caso de la tuberculoide, esta es la presentación más suave y se caracteriza por una o más placas o manchas eritematosas o hiperpigmentadas que los bordes están elevados. Muchas veces estas lesiones presentan anestesia. Esto lo que significa es que no hay sensibilidad, el área está como adormecida. En el caso de esta manifestación, el crecimiento de los bacilos está bien controlado por la formación de granulomas. Esto lo vamos a ver en el próximo slide cuando discutamos la histología. En el caso de la lepra lepromatosa es una forma más grave que la tuberculoide. Aquí en lugar de manchas, realmente lo que se produce o se forman son pápulas que son como pequeños tumores, a pesar de que muchas veces, diferente a la lepra tuberculoide, aquí se conserva la sensibilidad. Muchas veces hay afectación de la mucosa nasal, la persona experimenta congestión nasal con hemorragia y en los estados más avanzados no solamente se ve afectado los nervios periféricos, sino que también el tejido conjuntivo como el hueso y el cartílago. Histológicamente hablando, la infección está ampliamente diseminada, los bacilos crecen descontroladamente dentro de los macrófagos y muchas veces los pacientes van a sufrir amputación de los extremos de dedos, de pies y manos, debido al daño de los nervios y muchas veces al haber daño a nervios, pues son individuos que están más propensos a experimentar muchas lesiones. Si se hiciera biopsia de tejido donde se sospecha de lepra tuberculoide, podríamos observar la formación de granulomas, muy parecidos, ¿verdad? Estas estructuras, estas masas celulares, muy parecidas a las que vemos en tuberculosis, con la diferencia que estos granulomas no presentan necrosis por licuefacción en el centro, ¿verdad? Además, podemos notar en estos cortes de tejido que han sido teñidos que los bacilos están ausentes. Es muy difícil demostrar la presencia de ellos. En el caso de la lepra lepromatosa, si se hiciera una biopsia, pues se podía notar que había una ausencia de formación de granulomas. Es una reacción difusa donde sí hay presencia de células inmunológicas, pero no están formando estas masas para de alguna manera contener la multiplicación de los bacilos. Se observa también macrófagos que están cargados de bacilos
y que tienen unas vacuolas que contienen lípidos. Para el diagnóstico de la lepra, las manifestaciones clínicas es bien importante. Por eso es importante que las personas que asisten, las personas que trabajan en el ambiente asistencial, conozcan de esta enfermedad y de sus manifestaciones clínicas. También se puede hacer baciloscopía, que no es otra cosa que en una muestra de tejido se tiñe con una tinción ácido resistente, la Sil-Nielsen, para buscar específicamente el bacilo de la lepra. También se puede hacer serodiagnóstico con una prueba de ELISA que identifica o detecta anticuerpos específicos en contra de Mycobacterium leprae. Tiene una sensibilidad muy alta en los pacientes que experimentan lepra lepromatosa. Tiene una sensibilidad mucho más baja en los que experimentan lepra tuberculoide y la tasa de falsos positivos es relativamente baja. Y adicional, como prueba diagnóstica, también se puede hacer biopsia de las lesiones, ya sea de las manchas eritematosas o ya sea de las pápulas, ¿verdad? O los pequeños tumores. Y se busca específicamente los cambios, histológicos y las características que ya describimos de cada tipo de lepra. En el tratamiento, si la lepra es tuberculoide, se le da al paciente durante 6 meses rifampicina y dapsona. Y si la lepra es lepraumatosa, pues el tratamiento dura 1 año con rifampicina, dapsona y clofaximina.